En democracia, un reconocido comunicador, 50 años, vamos por ahí, año 75, como bien promociona Carlos Vera Rodríguez en sus diferentes actividades. Lo vemos madruga, anochece con sus programas en Radio Centro en Guayaquil, en YouTube, en todos los canales. Bueno, un gusto, Carlos. ¿Cómo está Guayaquil en medio del panorama electoral? Buen día. Gracias, Miguel Rivadeneira. Un gusto es compartir contigo a los tiempos. La última vez fue en Radio Quito, es la primera que me toca contigo en Exa, si mi memoria no está mal. Celebro que estés levantando la antorcha de Gonzalo Rosero y reivindicando el periodismo clásico y vigente, las dos cosas. No porque pertenezcamos a la misma época, yo más antiguo que Miguel, un poco nomás, sino porque esos valores de identificarse con la democracia y con las causas nobles del país no se han perdido. Aquí no cabe la neutralidad y la independencia cuando se escoge entre el narcotráfico y la democracia. No cabe eso. En Guayaquil el optimismo es creciente. Noboa ganó en la primera vuelta en la ciudad con una ventaja muy larga. No en la ruralidad, en Guayas, donde el problema sigue siendo vigente, no solo en esa provincia, sino en otras partes del país. Y yo veo que el despliegue, que no solo él, sino las fuerzas democráticas que apoyan una visión de esas características, han entendido la misión. Es decir, cada cual tiene que empezar a hacer lo que en su ámbito le corresponde, en vez de exigir que otros hagan lo que uno quisiera. Tras el debate, es indudable que remontó el presidente la diferencia, que también yo en mi caso no he desconocido, que llevaba muy ligera, por cierto, Luisa, tal vez de 1 o 2 puntos, y supo resistir un embate de enorme bajeza, con control, con altura, con picardía, con dureza, pero sin bajar a lodazal. Es decir, tuvo el porte que se espera de un estadista, mientras que del otro lado sufrió el ataque en misericordia de una bochinchera. Y más allá de los estilos y de las formas a los que me he referido, lo terriblemente grave es el contenido. Hay una persona como la señora González que nunca ha sido capaz de decir, cuando 2 de sus coidearias admitieron que van a salir de la dolarización en una forma ordenada para hacer una ecuadolarización, cuando ellas admitieron ellos, nunca dijo la señora González: no me representan, no son parte de mi campaña, no coincido con ellas, rechazo lo que han dicho, si llego a triunfar no serán parte de mi gobierno. Jamás fue capaz de decir eso, lo que evidencia al Ecuador que lo más grave puede suceder apenas ellos triunfen. Con cualquier pretexto van a decir que encontraron el país en soletas, que necesitan una herramienta para defenderse y que es tener moneda propia para devaluar. Con cualquier pretexto van a hacer eso por una razón dogmática primero, que es su creencia casi religiosa divina, y por una razón sumisa segundo, es decir, la dependencia de Maduro, de Venezuela, quien los financia y los aupa, de Putin e Irán, que más atrás y más lejos están respaldando esas opciones, y la eterna actitud anti-yanqui que ellos creen patriótica y que nos arruinaría, porque los Estados Unidos es 70% de nuestro intercambio comercial. Ayer Trump acaba de declarar que los gobiernos que tomen la actitud que la señora González anunció, porque tácitamente lo anunció, ¿qué querían que diga? Si voy a desdolarizar, no va a decir eso. Que los gobiernos que tomen esa actitud de llevarse al nivel que ella dijo con Venezuela, él los va a considerar como aliados del terrorismo y el narcotráfico, aparte de haber hablado de que quien venda petróleo o compre petróleo en Venezuela sufrirá un 25% incremento de aranceles. Y una última cosa, al día siguiente del debate, la señora González fue donde Liz Valareso, en otro tono, reconociendo que se había pasado de la raya el día anterior, muy moderadita, muy centrada, muy damita, dirían algunos convencionales, pero sobre todo a justificar lo que no había dicho y quiso decir en la entrevista del día siguiente. Ella fue, la verdad, un dechado de exhibición de las peores mañas del correísmo, que ventajosamente le hicieron notar a mucha gente que se había cambiado hacia ella,
creyendo equivocadamente que Noboa y Correa son iguales, pero que Noboa es peor, descubrieron el verdadero fondo que hasta entonces había ocultado y se perturbó porque le recordaron algo que le debía molestar a ella con Augusto Verduga, que fue el que le mencionara a Noboa reiteradamente, ya su alias de Rana René, y debe reclamarle a quien la bautizó así, no a quien le recordó que ella había admitido ser eso, mientras Noboa también... El presidente leyó los chats. Y muy punzante, acuérdate que en ese punto le dijo, ya, usted no ha probado que yo soy del cartel de los narcos, mientras que usted ha admitido que sí es Rana. Eso la sacó de control. Yo pienso que el debate, que cierto, no tuvo gran cantidad de propuestas ni de contrastes, sirvió para revelar algo mucho más importante, que es que Noboa se dirige a sí mismo y que a Luisa González la dirige la mafia internacional, que es realmente la que controla Venezuela. Carlos, el tema de Estados Unidos es interesante, porque la candidata anunció que iba a continuar con la ayuda de Estados Unidos, a sabiendas de que reconocía, y este es un logro del presidente, que logró lo que había sido dubitativa con Fernando del Rincón en CNN y con otras entrevistas. Hoy confesó que sí, que va a reconocer a la dictadura oprobiosa de Nicolás Maduro, y recibió ayer la respuesta que tú has dicho de Trump. Más una cosa adicional en la entrevista del día siguiente con Luis Valadez, donde también fue a desdecirse o a por lo menos moderarse de lo que había dicho al día siguiente. Dijo una gran mentira. Yo lo único que hice fue seguir la misma política del presidente Trump. O sea, qué cinismo y qué descaro. Él tiene relaciones con Venezuela porque envió un mensajero especial diplomático apenas asumió el poder. Yo lo único que quiero es normalizar relaciones para poder devolver de aquí a los venezolanos, cosa que es humanitaria. Bueno, esos venezolanos fueron denunciados también ayer por el presidente Trump, especialmente un sector cuya migración se aprovechó Maduro para infiltrar, como hizo Fidel Castro en el 81 con los Marielitos, para infiltrar delincuentes y metérselos de contrabando a los Estados Unidos. Esos venezolanos traían en gran medida una dosis alta de componentes del Tren de Aragua, y Trump los ha declarado al Tren de Aragua una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Y ayer difundieron también en los Estados Unidos la clase de elementos que son estos de entrenamiento que tienen, lo cual explica en parte el disparo de la violencia en el Ecuador. Estos han sido agentes que ha mandado la dictadura venezolana con el pretexto o el motivo de la migración a toda Latinoamérica, a llegar hasta Chile, que era un país con tanta estabilidad política, para desestabilizarlos. Entonces no es un invento que a través de Venezuela, ya Cuba principalmente, el socialismo del siglo XXI, amparado por lo que es ahora el gobierno mexicano, está generando lo que a través del castrismo Cuba quiso en el 60. Cuba quiso exportar su revolución con la violencia, esto lo están haciendo con delincuentes. Efectivamente. Ahora, incluso eso es parte de la demagogia, el doble discurso, doble moral. Virtualmente desconoció a Ronnie Aliaga, habiendo sido parte del grupo, y dijo que ella fue la que le expulsó. Lo cual es otra mentira, porque es público y notorio que Ronnie Aliaga renunció a esa agrupación política y quiso atribuirse el mérito de haberlo sacado. Ya muy tarde reconoce que tuvieron un individuo que cometió delitos y que se dedicó cuando estaba en la bancada y cuando estaba fuera de ella a crear el ambiente para la impunidad y la corrupción en este país, y atreverse a querer derrumbar a uno de los pocos símbolos de anticorrupción reconocidos mundialmente que tenemos en este país, como es la Fiscal General de la Nación. Ahora, con ese panorama, luego del debate, ¿cree Carlos Vera que cambió el escenario? Yo he dado las señales de por qué se nota que cambió. Es decir, el cambio de conducta de ella al día siguiente es un reconocimiento claro de que se excedió y de que se equivocó. Los extremos a los que llegó, que nadie creía capaz, no solo que una mujer, que un candidato o una candidata pudieran llegar, evidencian la desesperación que tienen ellos. Ella tuvo que ir a demostrar dos cosas que nadie le va a creer: que es autónoma de Rafael Correa y que es tanto o más dura y valiente que Rafael Correa, aprovechando también en un momento
su condición de mujer, porque es muy difícil en este país machista, y ahora que cualquier crítica a una mujer es entendida como violencia política de género, como la mujer, aprovechando su condición para excederse, pero sobre todo provocando al otro contrincante. Y para mí es de los mayores méritos de Noboa, su control, su frialdad, a veces, si se quiere, su excesiva tolerancia, pero eso evidencia que ha madurado y que ha crecido en el ejercicio de la jefatura de Estado. Eso es lo que les corresponde cuando sea tentado o presionado a llegar a un extremo. Para mí esa fue una señal alentadora. Te confieso que tú conoces mi naturaleza. Yo creo que el país ha vivido mi carácter 50 años. A mí en principio me molestó ese exceso de tolerancia y ese exceso de consideración. Y después lo entendí. Dije, no es posible que le haya permitido que le hayan lanzado tal cantidad de agravios, algunos sin referirlos y otros sin rebatirlos. Inclusive, el tipo, no debo decirlo así, el candidato, el presidente, no mintió cuando se le hizo la pregunta más dura de todas, que es si va a cobrar la deuda del Grupo Noboa o de su familia. Y él dijo la verdad, él dijo que no. Su falla estuvo en no explicar un detalle que apenas dijo de paso y apareció después, de por qué esa deuda no la debía cobrar, cosa que ha trascendido luego. Para mí, ese fue el punto mayor que se anotó ella y el punto más débil que tuvo él. Mientras que en todos los demás, él logró evidenciar a la señora González como lo que siempre ha sido, un instrumento de correa para la impunidad, para el regreso, para el engaño, para el poder total, para prometer cosas que tuvieron 10 años de hacer y no hicieron, hicieron mal, hicieron tarde, hicieron defectuosas, hicieron con corrupción y la mayoría no sirven. Carlos, y un debate con copias y mal hechas. Repetir lo que Guillermo Lazo le dijo a Andrés Arauz, Noboa no mienta. O recordarás tú el debate entre Borja y Febres Cordero con Alejandro Carrión Aguirre, Juan Cencialo, de moderador, cuando le dijo, doctor Borja, míreme a los ojos. O sea, repitiendo hasta clichés viejos. Falta de autenticidad y creatividad en su campaña, que la orientó a decir eso y lo dijo mal, porque Andrés No Mientas otra vez tenía un mérito, aparte de lo breve y punzante, que era que salía en verso y sin esfuerzo. No fue capaz de encontrarle una rima para eso. Y luego, eso de míreme a los ojos, y como él no le hacía caso, no le obedecía y seguía viendo sus notas, le dijo, claro, no eres capaz de aquello. Pero cruzó líneas rojas más graves, como referirse a una supuesta condición mental que evidentemente no tiene, porque habló, o por lo menos en el debate no se manifestó, porque habló de algún déficit de atención, y si alguien estaba atento fue él, porque cuando le tocó hacer una pregunta, ella culminó su intervención, él le dijo, ¿cuál es la pregunta? O le dijo, no hizo una pregunta. Observación que debió haber hecho de paso Ruth del Salto, y se la hizo él. Se sonrió en muchos trances y trámites de la intervención, incluso cuando le dijo, si no me comprendes es cosa tuya, queridito, lo cual es una forma indirecta de llamarlo de otra manera. Yo creo que cuando alguien tiene una desesperación de llegar al poder tal o de demostrar lo que no se es cuál y llega al nivel de la bajeza, simplemente está perdida. Creo que los ecuatorianos entenderán ese problema de forma que refleja también un problema de fondo, que es querer encubrir lo que verdaderamente harán, y por fin un par de compañeras de ellas han dicho con claridad, van a desdolarizar, entre otras cosas. Carlos, ¿y meterse con la familia y la hija? ¿Cómo ves? Más bajo todavía y más desesperado, es decir, ella necesitó aludir a los supuestos maltratos de él hacia otros sectores para justificar el suyo públicamente en una posición de candidata. Y en cambio, allí me pareció de las respuestas más picarescas y sentidas del jefe de Estado, cuando le dijo, hay otra Luisa que está viendo este programa, esa es la Luisa buena, se refería a su hija, la que está aquí, refiriéndose y hablándole a su hija también, es la Luisa mala.
hablando en términos de bueno o malo, de calificativos de cuentos infantiles, no usando un calificativo denigrante, descalificador, sino de cuentos infantiles, la Luisa buena versus la Luisa mala. Ojalá el Ecuador sepa distinguir y valorar esa actitud de Noboa, a quien no conoce todavía, a quien no valora todavía, y en eso yo entiendo al país. Él es un hombre demasiado parco, demasiado corto de palabras, pero en cambio con una sobra de otras actitudes que los demás nunca han tenido. Y es firmeza ante el combate al crimen organizado, dureza ante la pretensión de que su alianza, que tuvo indudablemente alianza con el correísmo, llegara a la impunidad. Cuando la quisieron convertir en eso, él paró esa alianza, y una visión muy estable sobre la necesidad de que la economía primero se ordene para que podamos despegar. Han sido apenas 15 meses para enderezar el barco, y yo creo, no solo eso, exijo que si el país le da 4 años más, ya, lo ponga viento en popa. Dije en una intervención en TC el día de la primera vuelta algo que me place repetir aquí, porque creo que ha sido evidente y público. Yo he sido muy complaciente con el gobierno. Yo he sido en exceso benevolente a veces con el gobierno. Lo reconozco. He querido y he debido ser, porque sé, sobre todo quienes vivimos en Guayaquil, sabemos las circunstancias que se viven allá, los sitiados que estamos en esa ciudad, en el caso mío donde vivo, por un lado Durán, por otro lado Guayaquil, las amenazas directas, graves y diarias, de las cuales nunca he hecho gala, por las cuales nunca me he victimizado, de las cuales nunca me he quejado, porque son enemigos que me he ganado por mi línea y mi posición en el periodismo. Pero yo no creo que podíamos tratar a un presidente democrático como tratamos a un tirano. No creo que se podía ser igual de crítico, de duro, de exigente, como fuimos con Correa, y en algún momento, inclusive yo con Lenín Moreno, de lo que fuimos con Guillermo Lasso y lo que fuimos ahora, más aún con Noboa, en un periodo de 15 meses. Pero si él gana, como en principio ahora el camino está enderezado, la actitud mía, y creo que de mucha prensa... Pero habrá que exigirle, gente, le exigiremos trabajo. Exactamente. No, va a ser... Hay que criticarle. No quiero decirle, no, le hemos criticado. Así es. Pero yo creo que con comprensión, sin hacerle el juego al narcotráfico, que es lo que quieren. O sea, ¿cómo es posible poner en la misma balanza de crítica, de ataque, de censura, de reclamo a un presidente democrático que tiene 15 meses y resubió el país en crítico estado, de uno que tuvo 10 años el precio del petróleo en su mayor nivel y todos los poderes controlados? ¿Cómo es posible? Yo comprendo esa actitud de personas, de colegas, de empresarios, simplemente no la comparto. Y yo sí advierto que si no se entiende el reto en que estamos, ellos serán corresponsables de que el Ecuador se haya dejado llevar solamente por hacer ver los múltiples errores que ciertamente ha tenido el gobierno, sin valorar lo principal que el gobierno busca rescatar, que es que no caigamos en el abismo del socialismo del siglo XXI. ¿Y cuáles son las diferencias a propósito de lo que cita de los 10 años de la Revolución Ciudadana y el año y medio del presidente Noboa? Libertades, por ejemplo, ¿qué ha sentido? Recordemos lo que fueron los 10 años y lo que con la ley Mordaza de junio del 2013. Esa una. Y no solo respecto a nosotros, que hemos sido críticos constantes y moderados, yo así describiría la línea que hemos tenido, disculpa que te incluya, que hemos compartido, que yo he seguido de Álvaro Rosero en esta radio, quien de paso me ha demostrado un nivel de madurez y sabiduría nada usual en un joven de 45 años que creo que tiene este chico. Y permítanme y perdónenme que le llame así. O sea, yo lo conocí cuando hacía sus pininos con Gonzalo, debe ser 86, 90, por allí. La radio comenzaba en 9 de octubre y Eloy Alfaro. Pero hablando de lo que estamos tratando en este rato, un ejemplo para contestar tu pregunta. Sacha era un acierto, pero fue equivocado el momento que lo escogieron y peor la forma en que lo comunicaron. ¿Qué pasó?
El presidente comprendió, por algo estaba ahí una empresa china, por algo estaba Sinopec allí, que le estaban tendiendo una trampa cuando rehuían a poner los $1.500 millones de un grupo tan poderoso en ese consorcio en el plazo determinado, porque era hasta 30 días, él se los anticipó al 11 de marzo. Era una treta para no dar el anticipo, que el gobierno no disponga de lo que necesita con urgencia en estas 3 semanas. Necesitaba $300 millones para el sector salud. Recuérdate que lo anunció. Ahora no los tiene, salían de allí. Pero en vez de persistir en una necedad y en algo que para muchos tenía indicios de corrupción, lo paró, lo canceló. Ahora, si todavía no han declarado la adjudicación vencida, fallida o rechazada, deben hacerlo con urgencia. Mientras, ¿qué hizo Correa con el campo Auca? Regalarlo a Schlumberger en condiciones terriblemente favorables para la empresa extranjera. He ahí uno tan solo de varios ejemplos. Ya, Sacha quiso convertirse, lo quisieron convertir, en el gran error de la campaña y terminó demostrando Noboa que con firmeza él es capaz de dar un paso atrás cuando se advierte que está equivocado, en vez de persistir en la soberbia, en la autosuficiencia, en el endiosamiento de que no se hace porque se hace y va porque va. Y curiosamente en la Asamblea Nacional, esa mediocre asamblea, aprobaron una resolución que condenaba la entrega del campo de Sacha, que nunca hubo. Así es, se anticiparon previamente eso. Se ha aprobado, de paso con los chats de Verduga, que la presidenta de la Asamblea usa su puesto como un eje de conspiración. Te confieso, Miguel, que con franqueza no pensé que el asunto llegaba a los extremos que se puede ver allí. No creí que eran tan audaces y tan descarados, de usar inclusive para recomendar al hermano la posición que se tiene ahí en el afán de que le den publicidad para sus programas. O sea, ya ven el correísmo, para qué utiliza el poder, para qué lo quiere y para qué dice públicamente que en cambio lo quiere, que es otra cosa. Claro, y la evidencia es que además tildarse como se ha señalado como la mafia, con los motes. Ahora, yo veo con optimismo que el país empieza a comprender este proceso y este dilema más a raíz del debate. Curiosamente, lo muy descontentos que están muchos del debate, yo estoy cada vez más contento cada vez que lo evalúo. De hecho, vamos a hacer otro tipo de examen de disección este sábado en Veraz a las 22 horas, seguramente con Stephanie Macías. Te la recomiendo porque he hecho un estudio pormenorizado de otros aspectos del debate. Sí. ¿Cuántas veces se repitieron ciertas palabras, actitudes, formas, etcétera? Pero en buena hora no fue lo que la gente esperaba, un debate académico en donde solo se contrastaron propuestas, sino que evidenció la verdadera personalidad de cada uno. Ahí los tiene descubiertos del Ecuador y lo tiene la gente para escoger. Carlos Vera ha hecho el escenario en el supuesto que gane la Revolución Ciudadana. Sí, me lo he planteado. Acabo de anticipar que uno de los problemas del Ecuador se da que con cualquier pretexto saldrán de la dolarización, otros que comenzará una persecución absoluta, que en ningún caso admitirán que sigan los procesos iniciados en la Fiscalía, que los jueces de la Corte Nacional, cuyo nombramiento o proceso de completar la Corte sigue curiosamente demorado, serán aquellos que quieran favorecer alguna salida jurídica para que finalmente sean declarados inocentes los grandes corruptos de este país, que aunque la señora González dijo una mentira, que tenía que decirla, que ella no dará el salvoconducto a Glass, fue como se lo preguntó Noboa, no que no dará indulto, que no dará el salvoconducto a Glass en cualquier momento con las razones que esgrima luego. Dirá que hay razones de Estado, que cómo es posible que no restablezcamos la relación con México. Se lo van a dar y que felizmente ya conocen de qué es capaz un señor que dice que ve sangre en las paredes, que está enfermo, que no está en control mental adecuado y que sin embargo es uno de los conspiradores más. Simplemente nos vamos para un régimen dictatorial vestido de democracia como es el de Venezuela, que se dará el lujo de celebrar elecciones como hay en Cuba, claro, pero de un solo partido y siempre de la misma tendencia, ya para mantener lo que necesitan en su negocio, contentos a los pobres, pero no saliendo de la pobreza. Es decir, ellos multiplicarán lo que son dádivas, bonos, ayudas, ¿de dónde, compensaciones, si no hay plata? Mínimas por eso. Entonces, aumenta la cantidad de pobres, aumenta la cantidad de votos. Y dirán
que no hay plata, por ejemplo. ¿Ya? Eso es lo que se viene, eso es lo que hay en Venezuela. Comenzará el éxodo de ecuatorianos. Hay muchos que están preparando ya irse desde nivel medio y alto hasta la condición económica más carente que se puedan imaginar. Entonces, eso es lo que se nos viene, eso es lo que ha pasado en Nicaragua, eso es lo que ha pasado en Venezuela. A eso quiere llevar Petro a Colombia y no le funciona. A eso han intentado llevar 3 veces el Ecuador y gracias a que Lenín Moreno les dijo no. No fue que los traicionó. Descubrió el engaño que le hicieron a él y dijo, perfecto, vamos a jugar el mismo juego. Me dijeron que solamente conmigo pueden ganar, dije que no. Me dijeron que si digo que no, van a revelar todas mis trafacías. Ok, me chantajearon. Está bien, voy a regresar, pero quiero poner la lista de la mitad de los asambleístas. Ellos pusieron todos. Quiero yo hacer el plan de gobierno. Ellos hicieron todos. Regreso con la mano extendida. Le dijeron, ¿qué es eso de la mano extendida? Se esperó hasta el día de la posesión y en una actitud típica de él, solo capaz de hacerla un hombre de su distancia de la vida y de su valoración de las cosas, desde el primer día se distanció. Y debemos a Lenín Moreno, le debemos a él ese gran aporte al país, a costa de todo lo traidor que lo quieran llamar o identificar, el haber sacado al Ecuador del abismo. Nos han empujado 2 veces. Lo impidió Guillermo Lasso con su victoria. Entonces, con el gran apoyo de Jaime Nebot, que luego cambió de opinión. Lo impidió la muerte de Fernando Villavicencio. No se puede decir gracias a qué, nunca, menos debido a qué. El vacío que dejó el asesinato de Fernando Villavicencio es lo que permite que en el debate se note la presencia de un joven que deslumbra y el país se volque por él. A la muerte de Fernando Villavicencio, al asesinato, a su martirologio se debe en gran medida la democracia que todavía no hemos perdido. Y yo confío en que el país sabrá valorar esta tercera y última oportunidad, porque es la última, después de esta no hay más. Que estoy insatisfecho con el gobierno de Noboa, sin duda. Él no estaba preparado para esto, él estaba promoviéndose para después. Pero hay una disyuntiva. De 5 años. O la mafia o la sobrevivencia. Es lo que dijo Villavicencio en esa época, o la mafia o la patria. Su frase fue premonitoria y tuvo razón. Y con él discrepé tantas veces. Con él estuvimos 5 años distanciados y gracias a Dios, porque yo soy una persona que no se reconcilia con quien se enemista, porque nos enemistamos. Cuando él tomó la línea que yo vi en la campaña, dije, yo no puedo seguir de esta opción excluyente de mi programa. Tengo que dejar lo que pasó entre los dos a un lado. ¿Qué pasó? Que me acusó en una entrevista que le hice a Santiago Cuesta de haber recibido, junto con Marcel Rivas, $6 millones, que nunca fueron, que me llevó a una declaración a la fiscalía sobre esa entrevista, y la fiscal me llevó a declarar y declaré, y algún rato me preguntaron si quería que no, vamos, yo declaro. Y gracias a lo que declaré en esa presentación en la fiscalía, creo que Fernando entendió la verdad de cómo armé la entrevista y por qué a la semana siguiente él tuvo 1 hora el derecho a la réplica. Bueno, a raíz de eso, vuelvo a repetir, gracias a Dios, soy una persona muy rencorosa. Entre mis virtudes no está el ser un tipo conciliador y alguien que perdona. Yo no. Yo no olvido, yo no perdono. Yo anoto nomás. ¿Ya? De castigar o de vengarse o reprimir, se encarga el de arriba. Pero esa virtud no tengo. Sin embargo, dije, voy a hacer una excepción. Y me alegro tanto, porque tuvimos 3 entrevistas en Ver a su manera y una en Veraz, que lo posicionaron en donde estuvo 2 días antes de que lo asesinen, un lunes, que lo mataron un miércoles 9 de agosto, estuvo en el programa. Inclusive le advertí 2 veces, también por eso me quisieron investigar. Carlos Vera sabía el complot, si no, entonces, ¿cómo le dicen? Tienes que cuidarte que lo van a matar. Eso era razón común. A Fernando Villavicencio, y entré en él por esto, le debemos en buena medida la posibilidad de estar todavía en democracia y de haber elegido un presidente distinto a raíz del vacío que él produjo. Carlos, y en el escenario que te he planteado, se podrá entender, especialmente aquellos que son seguidores, muchísimos obnubilados, ¿quiénes sufrirían más
en una administración de esa. Porque como se tilda a los ricos, sacarán sus capitales, los pobres seguirán sumidos en la pobreza. La clase media que hoy, con la dolarización, puede cambiar su carrito a un carro nuevo, que puede comprar su casa con un crédito hipotecario, con la pulverización de la dolarización, ¿quiénes sufrirán más? Sin duda, abajo por el encarecimiento de productos y la falta de empleo, pero le están vendiendo a el sector más desvalido de la población la idea de que cesará la violencia. Si venden la idea de que cesan la violencia es porque controlan la violencia, ¿verdad? Y si controlan la violencia es porque son capaces de concertar o disciplinar a los carteles de la droga, que son los que se enseñorearon durante el correísmo 10 años y los que se han tomado gran parte de este país. Y lo que les van a vender fue una mentira como la que se descubrió que hubo en el gobierno de Correa. Las 7,000 y pico de muertes violentas, 7,300 que hubo, las harán aparecer como desapariciones no justificadas de otra manera y reinará en el país una paz narca. Pero algunos me han dicho a mí, ¿sabes qué, Carlos? A mí qué diablos me importa que pase por aquí la droga. Déjenla que llegue a otra parte. Si de otra parte inclusive no nos ayudan, ¿cuál es el problema? Tiene sus secuelas. ¿Cuáles son? Gracias a ese paso que parecía inocente de la droga. Por eso la insistencia de Noboa en la tabla de la droga, que yo tampoco entendía bien y me pareció excesiva. Después, averiguando en los focus groups, resulta que el pueblo, las madres, lo que más reclaman es por la tabla de la droga, porque saben y descubrieron que esa instauró el microtráfico, lo permitió, y que eso es lo que ha perdido a la juventud. Bueno, los jóvenes de este país, gran cantidad de jóvenes de este país, seguirán perdidos por la droga, serán sometidos a la droga gracias a la facilidad que se dio a cualquier dependiente o consumidor de volverse en vendedor o narcotraficante con el microtráfico, que es el que destrozó las barriadas pobres de este país. Ese es el futuro que les espera. ¿Te decía, y la clase media? ¿No será la más golpeada? Siempre ha sido. Porque a los pobres les dirán, son los ricos los que están causando esto. Hay que echar piedra a la embajada americana, a los pobres. Y ahí tiene un gran papel Quito, que le dio un triunfo extraordinario a Noboa, quien volvió a ganar en la primera vuelta, pero con la diferencia que ganó en la segunda vuelta anterior. Más o menos, según mi estadística, 230,000 votos. Y eso porque a la vez Quito está experimentando, por medio de una alcaldía absolutamente defectuosa y deficitaria, lo que es la consecuencia de tener a alguien que es un teórico de la política, pero no es un administrador de lo público. Pero se le está vendiendo fantasías a Quito respecto al sur principalmente y respecto a las negativas del gobierno, que le ha dado toda la puerta abierta a proyectos, inclusive como el de la ampliación del metro. Quito es determinante. Y la otra provincia determinante es la mía, Manabí. El dato novedoso, según Antonio Tramontana, y encuestas que él refiere, en las que sí cree que no se publican, hechas por un constructor que siempre hizo esa investigación y que él dice que es muy acertado. En Manabí la desproporción cambió y va a cambiar, no al extremo de que Noboa gane, porque el sino de Manabí es correísta por una serie de factores que ahorita no puedo explicar. Pero la última medición daba que en Manabí la diferencia era 53-46 a favor de Luisa. Eso es un margen muy corto en una provincia en donde ella ganó 62-30 más o menos, es decir, 2-1 y algo más. Y la ruralidad de Guayas es la otra que puede resultar definitiva. Ahora, en una elección muy apretada, que él ganó con 23,000 votos, todo voto suma. Y yo le diría a la clase media que está preocupada, a la cual la campaña de Noboa no ha sabido acoger y canalizar para ayudar. Hay gente desesperada por decir, no se dejan ayudar. ¿Con quién puedo hablar en la campaña? ¿A dónde me presento? ¿Dónde están las sedes? ¿Cómo me vuelvo voluntario para el control electoral? ¿Saben qué? Quiteños especialmente, o habitantes de Quito, yo viví 33 años en Quito sin ser quiteño, siempre la extraño y la recuerdo. Lo único que no extraño es el frío, por si acaso. Y ahora la congestión vehicular, siempre la extraño y la recuerdo. Quiteños, si cada uno de ustedes consigue 5 votos nuevos, estamos al otro lado. No de nuestro círculo, porque nuestro círculo usualmente, con quienes compartimos, tienen la misma tendencia. Hay que salir a conquistar 5 votos nuevos.
Y no necesariamente sus trabajadores, no necesariamente sus empleadas. Les dirán muchos que sí, señora, no se preocupe. Y como usted no le va a pedir la foto, nunca podrán probar que fue así. Hay que visitar la gente de esa casa. Hay que ver cómo vive. Hay que explicarles las posibilidades que tienen de crecer luego. Es decir, hay que hacer una militancia de barrio a barrio solo para conseguir 5 votos nuevos del círculo donde ellos pueden expandir la tendencia. Si todos los que se preocupan consiguieran 5 votos nuevos, se acabaría su preocupación. Concentrémonos en eso, que nos quedan 3 semanas. ¿Optimista Carlos Vera frente al 13 de abril? Sí, y convencido de que la diferencia no será tan corta como dice, 3-4 tal vez, tampoco más de 5-6, por un elemento que reveló Noboa en su entrevista el 11 de febrero después del 9. Le dijo a los interlocutores que fueron Pocho Harvey y María Sol Pons que estaba desconcertado la noche de la elección, que por eso no habló, porque las cifras no cuadraban, los datos cruzados no coincidían y tenía un conteo rápido de la OEA. Pero nunca dijo qué decía el conteo rápido de la OEA. Se lo averiguamos hace unas semanas atrás, que tuvimos una reunión de periodistas muy dura, muy útil, ¿ya? Para decirte un ejemplo. A mí me pasó achacando 1 hora con los chalecos, porque yo ese día había hecho la pregunta de que por qué no probaban los chalecos en una persona. Fue una pregunta. Yo, como no conozco el tema, no sabía que cuando pruebas el chaleco en una persona, ya te queda un impacto o subes un golpe tan fuerte que te puede quebrar una costilla, si no te mata, que te deja un moretón. Y él insistía en que nos probemos y mandó a subir 4 chalecos. Y dijo, de aquí bajamos al malecón, usted y yo, y nos sometemos a la prueba. Y yo le dije, ok, pero yo escojo el tirador. Y me dice, ¿por qué? Le digo, pues usted hace que me apunten a la cabeza, pues. ¿Ya? Ok, así, a ese nivel fue la conversación, hasta que voy a decirle, mire, señor presidente, ya, yo no conocía este detalle técnico, solo hice una pregunta. Yo tengo 2 stents. Si me pruebo un chaleco antibalas, pueden estallar los stents. Bueno, en esa conversación, que tuvo ese tipo de intercambios muy duros, le pregunté, ¿y cuál era la cantidad de actas que tuvo el conteo rápido de la OEA? 500. Digo, con 500 no se puede tener una muestra confiable, señor presidente. Deben ser por lo menos 3,000. Me dice, ¿por qué cree que no dije más? ¿Por qué cree que no reclamé? Le digo, pero su control electoral fue un desastre. Sí, me dice, nos confiamos. Le digo, ¿y por qué? Me dice, oiga, ustedes hablan todos los días con 4 encuestadoras que dicen serias, ¿verdad? Informe Confidencial, Comunicaliza, Sedatos, y me mencionó una más. E inclusive una quinta que hasta me daba un punto encima. ¿Cómo quiere que no me crea? ¿Cómo quiere que no me confíe? Y le pregunto, ¿aprendió la lección? Me dice, ya. Ahí entramos en detalles. Sé que ha venido un grupo venezolano que trabajó con María Corina Machado a asesorar. Sé que han contratado a un profesional muy experimentado en esto, Ojalá esta vez no tengan ahorros absurdos. Así como en una campaña no cabe dispendio, despilfarro, cuidado con ahorros absurdos. La gente que trabaja en control electoral tiene que ser contratada, pagada. Ese día tiene que ganar mínimo $60 porque tiene desayuno, almuerzo y merienda pendiente. Lo que hace el otro sector. A empleadas domésticas o cualquier profesional que vaya a las 41,000 juntas, 2 por junta, 82,000 personas. Y justo porque el control electoral esta vez iba a funcionar, está preparado, es que no quieren que se haga lo de los teléfonos. Es que se oponen a eso porque es el instrumento masivo. Siempre se ha hecho algo de eso, Miguel, nunca como ahora. Y peor con que si no me muestras la foto te mato. Si no me muestras la foto te vacuno. Si no me muestras las fotos no puedes salir de tu casa. A ese nivel las amenazas. Antes era, si no me muestras la foto pierdes tu empleo, si no te muestras la foto te desafío. No te doy los $20. O no te doy los $20. Hoy es una amenaza de vida o muerte. Y el TCE sigue difiriendo esto y la pelotita la siguen echando para adelante porque ese fue el instrumento de control por miles en la última elección. Entonces, no confiarse, no rendirse, no resignarse. Estamos bien, pero todavía no todo lo bien que debemos y podemos. Optimista finalmente, Carlos. Sí, y dispuesto hasta el último día, hasta la última hora, en poner de mi parte. Es más, esta semana voy a hacer una autocrítica y revisión de los programas que estoy haciendo porque una de las cosas que veo es que estamos hablando los mismos para los mismos. Tenemos que incorporar a gente
distinta para distintos, porque aunque esta radio se diga que es clase media para arriba, si algo es popular es este programa, los insumos de la radio, a través de lo que ahora es más difundido, que son las redes sociales, permean a todo nivel. Y creo que debemos replantearnos en este último tramo de la campaña, quienes hacemos periodismo crítico e independiente, pero democrático, ¿ya? No dispárale al todo que sea poder, porque es poder, y como yo soy antepoder, basta que sea eso para dispararle. Creo que cada cual en su manera, en su nicho, debemos replantearnos estas 2 semanas finales para que lo que estamos diciendo sea más eficiente y no quede en una conversación en círculos. Muchas gracias, Carlos. Un gusto, como siempre. Miguel, te agradezco. Nos escuchamos mutuamente y nos vemos. Y tu predisposición permanente a darme unos minutos en el programa cuando te hago desvelar. Muchas gracias. ¿Sigues trotando? Sí. ¿Cuánto? Bueno, 1 hora de ejercicio. Estamos nadando más. Ah, qué bueno. Ya tenemos la misma edad. Yo también. Sí. Las rodillas. Rodillas. ¿Qué edad tienes tú? ¿68? No, 71. Ah, somos contemporáneos. Claro. Qué bien. Ok. Gran abrazo, Miguel. Un abrazo. Y gran orgullo Gracias. de verte en esto siempre. Gran orgullo. Como siempre, por el país. Sí, señor. No es otra cosa, no nos lleva a otra cosa. Sí, señor. Sobrevivir por el país. Eso me consta. Gracias, Carlos. A mí también. 7:25 minutos, vamos a una pausa. Volvemos. Diálogo previsto para sobre la campaña electoral, cómo debiera orientarse. 2 consultores en la revista de Opinión Democracia. A continuación, XFM se une a una cadena.